Bien, pues estamos una vez más en este seminario número 3 y vamos a ver el siguiente tema. Hoy vamos a ver qué es adoración. ¿Qué es adoración? La adoración es la forma más alta de alabar a Dios. Existe la alabanza, bueno, ya sabes, cantos, aplaudimos, damos gritos de júbilo, pero la adoración es la forma más alta de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque involucra todo, pero todo tu ser. Fíjate, hay veces que podemos alabar a Dios y estar pensando otra cosa. Estás alabando y estás híjole, es que se me olvidó esto y esto y lo otro. O estás en la iglesia, estás cantando, estás aplaudiendo, pero estás distraído. Y estás alabando a Dios, no sé qué tan efectiva sea esta alabanza, pero no puedes adorar de esa manera. Es más, no hay forma de adorar distrayéndote. Cuando estás adorando es la forma más alta de alabar. ¿Por qué? Porque todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo están enfocados en darle honor y gloria al Señor. La adoración es reverencia, es temor de Dios, es rendir honor, es quedarse admirado, quedarse sobrecogido por una admiración, por un temor, por la majestad, por la santidad, por la hermosura, por la belleza del Señor. Solo el que ha adorado alguna ocasión sabe de lo que estoy hablando. Adoración es reconocer la dignidad de alguien y reaccionar de una manera congruente ante tal dignidad. Fíjate, cuando entra vamos a pensar en el presidente de la República, entra a un recinto, todos reconocen la dignidad de esta persona por la investidura que tiene, y ya sea que se pongan de pie o se callan, o genera un gesto de asombro por decir, ay, ¿cómo el presidente está aquí? Entonces, de estar distraídos, de estar hablando, de estar haciendo muchas cosas, de repente todos se centran en la personalidad que acaba de entrar. Y cuando Dios desciende con su gloria a una reunión, entonces nuestra adoración reconoce la dignidad de Dios, de Jesucristo que murió por nosotros, y reaccionamos de una manera congruente y derramamos nuestra alma, humillamos nuestro corazón y aún nuestro cuerpo, nos postramos. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Es adoración, eso es adoración. Pero podemos ir más lejos. Fíjate, alabamos a Dios por lo que Él hace, por sus obras, pero le adoramos por lo que Él es y por quién es Él. No solamente por lo que Él es, sino por quién es Él. Él es el único Dios. No hay Dios fuera de Él. Adoración significa besar los pies de alguien. Y para hacer eso se requiere de estar postrado, rendido, humillado. Yo no sé si recuerdes en la Biblia, seguramente has leído, y si no te recomiendo que lo busques en los evangelios, a una mujer que dice la escritura que en cuanto Jesús entró a esa casa, se sentó, ella se arrodilló, se echó literalmente a los pies de Jesús y empezó a llorar y a besar los pies de Jesús y a enjugar con sus cabellos las lágrimas que fluían de su corazón. Y enseguida alguien empezó a criticarla, pero Jesús dio una gran lección ese día y dijo, hey, momento, ella por sus muchos pecados mucho ama, ¿verdad? Porque al que mucho se le perdona, dijo Jesús, mucho ama. Entonces, adoración es algo que brota de un corazón que sabe de dónde Dios lo ha sacado. ¿Qué es adoración? Adoración es una actitud interna que se manifiesta en una acción externa. La adoración empieza en lo profundo del corazón, es una meditación, es una reflexión, es una cosa que tú dices, Señor, yo soy tan pequeño, tan finito, y tú eres tan grande, pero tan grande, tan soberano, yo soy malo y tú eres tan santo. Es decir, tú empiezas a comparar lo que tienes, lo que eres, lo que sabes, y empiezas a ver a Dios como lo máximo. Y entonces lo empiezas a externar hacia afuera, empiezas a levantar tus manos, a cantar, a hablar en fuerte voz, o simplemente a callar, pero con un respeto, ¿verdad? No así como muchos dicen que están adorando, pero en realidad se están durmiendo. No, la adoración es algo intenso, pero brota del corazón y se manifiesta hacia afuera, donde todos pueden ver cuando estás adorando al Señor.
La verdadera adoración no requiere manipulación para fluir libremente. Mira, cuando hay una adoración verdadera, nadie le dice a la gente, oye, canta, levanta tu voz, etcétera, sino que toda la gente de su propio corazón, de su propia iniciativa, está adorando al Señor. Fíjate lo que dice este salmo que a mí me encanta mucho, Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí tú puedes saber si tú eres un adorador. Cuando vas a la iglesia, tú no te esperas a que el líder de alabanza empiece a decirles, hermanos, ahora vamos a cantar esto. No, tú desde que llegas empiezas a alabar y a bendecir y a bendecir. ¿Por qué? Porque tu corazón está rebosando. Dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. Cuando una copa está rebosando es que está más que llena, está tan llena que empieza a regarse, empieza a derramarse, empieza a salir, rompe los límites. A eso se refiere la adoración. Cuando tú adoras, es que ya no puedes, sencillamente no puedes callarte. Dice este texto, dirijo al Rey mi canto, obviamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Que es Jesucristo. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, es decir, o sea, te salen las palabras y brotan las palabras y alabas y alabas y alabas y alabas y bendices y bendices y bendices y confiesas y no te cansas de confesar hasta que derramas todo lo que hay dentro de ti y lo das al Señor, porque Él se lo merece, porque Él es digno. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Este texto manifiesta con claridad lo que es la adoración. Pasamos a otra diapositiva. La primera vez, chécate esto, la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia, está relacionada a un sacrificio humano. Eso es adoración. Fíjate. Abraham dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate, Dios le dice a Abraham, tú sabes la historia de Abraham, un hombre que tenía 100 años, no había tenido hijos, su esposa era estéril, y un día Dios los bendice y les da un hijo, su único hijo. Pero pasó el tiempo y un día Dios decide probar el corazón de Abraham y le dice, ¿sabes qué? Quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que vayas a aquel monte y lo sacrifiques. Y Abraham no dijo, wow, pues que Dios tan cruel, va, primero me lo da, ahora me lo quita. No, él vio la oportunidad de demostrarle a Dios que él amaba a su hijo, sí, pero amaba más a aquel que le había dado a su hijo y él estaba dispuesto y determinado a sacrificar, pero no con dolor, no con amargura, no con resentimiento, sino con una actitud de adoración. Por eso dijo, ustedes aquí espérenos, el muchacho y yo vamos a ir allá arriba y vamos a adorar y volveremos a vosotros. Eso casi fue profético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía las promesas que Dios le había dado. Abraham sabía que Dios le había prometido que iba a hacer de él una nación grande, que sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo. Y en el fondo de su corazón, él decía, capaz que lo mato, lo quemo, lo desaparezco, y Dios es tan poderoso, así como fue poderoso para dármelo en mi vejez, es tan poderoso para volverlo a resucitar, por eso que Abraham es el padre de la fe, porque aún sin siquiera él tener una referencia de que alguien que hubiese resucitado, él creyó en la resurrección y dijo, vamos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía la fe de que iban a regresar, pero eso es adoración, estar dispuesto a hacer lo que sea por la causa del Señor. Dios ordena a Abraham que ofreciera en holocausto a su único hijo. Abraham obedeció. Diga ahí donde estás, repite conmigo, obedeció. El abecedario del reino de Dios es obedecer. En la escuela te enseñaron el ABCD. Bueno, pues en el reino de Dios es obedecer. Si quieres ser un adorador, yo te digo esto, te va a costar todo. La adoración sirve para probar nuestra fe.
Todos dicen tener fe hasta que Dios les demanda algún sacrificio. Todos decimos, no, yo creo en el Señor, pero cuando Dios te pide algo, Dios te demanda algo, Dios te dice, a ver, entrégame eso que tienes, eso que amas, a ver si eres capaz de entregarlo. Ahí es donde nosotros decimos, mira, yo te lo puedo decir. Van varias veces, no te puedo decir que muchas porque también sería mentira, pero varias veces Dios me ha pedido entregar cosas que yo había amado, que incluso que Dios me había dado, pero un día Dios me dijo, entrégame eso, y yo he decidido obedecer a Dios, y yo he obedecido al Señor y le he entregado. A mí, yo sé lo que es adorar, porque a mí me ha costado, he tenido que sacrificar cosas por la causa del Señor, y no me arrepiento, porque Dios es tan bueno que siempre nos da mucho más de lo que le damos. Nadie le puede ganar a Dios a dar, y nosotros adoramos cuando damos también. La adoración requiere una entrega total, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Por eso no podemos alabar simplemente con nuestras manos o con nuestra garganta o nuestra voz. Tenemos que involucrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Jesucristo enseñó algunos principios sobre la adoración verdadera. Jesucristo era un experto adorador. Imagínate si no va a ser un experto adorador, si dio su vida por ti y por mí. A Jesucristo le costó la vida adorar al Padre, agradar al Padre. ¡Ah, qué tremendo! Y lo hizo por amor al Padre y lo hizo por amor a nosotros. Un día se encuentra con una mujer samaritana y le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos, quizás lo sepas o no lo sabes, pero te lo voy a comentar, era una parte del pueblo de Israel que se habían envuelto en la adoración a los ídolos, se habían contaminado teniendo relaciones con los pueblos paganos, y había salido una mezcla rara ahí, ¿verdad? Como era un pueblo híbrido. Tenían en su sangre, tenían de los israelitas, pero también tenían ahí de los filisteos, de los sidonios, tenían de los amorreos. Bueno, era una mezcla de razas medio rara, y adoraban a Dios, pero también adoraban a sus ídolos, tenían sus costumbres paganas. Y entonces Jesús les dice, ustedes adoran, sí, pero lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. Jesucristo fue el gran judío. Bendito sea Dios, y bendecimos al pueblo del Señor. Los verdaderos adoradores, dice, si hay verdaderos, los hay falsos. ¿Cómo la ves? Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos. Cuando dice verdaderos, significa que hay unos que no son verdaderos, que parece que adoran pero no adoran. Dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eso qué significa? Que también hay quienes la adoran pero en la carne y con mentiras. Es decir, no es adoración, porque lo hacen de una manera carnal, lo hacen para satisfacerse a sí mismos, y lo hacen con mentiras, y no son espirituales ni son genuinos. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y de a de veras, como decimos los mexicanos. ¿Qué es adoración? Dice la Escritura, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca un tipo específico de adoradores. Y mira, si Dios tiene que buscar, significa que la adoración verdadera que fluye de los verdaderos adoradores no se da en todas partes. ¿Por qué Dios tiene que buscar adoración? ¿Por qué Dios tiene que buscar adoradores? Porque no hay en todos lugares. Dios anda buscando por todo el mundo alguien que realmente esté dispuesto a ofrecerlo todo por Él. Y cuando lo encuentra dice, por favor, adora. Tú eres un adorador genuino y verdadero, tú tienes que adorarme, adórame, es necesario que le adoren. Y el Padre busca esa adoración. La adoración genuina es valorada altamente en el reino de los cielos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. La adoración es una necesidad. ¿Sabe lo que es una necesidad? Comer es una necesidad, dormir es una necesidad, respirar es una necesidad. Ahora, si no me crees, deja de hacerlo. Deja de comer, deja de dormir, deja de respirar, y te vas a dar cuenta que en cuanto trates de dejar de hacerlo, te vas a dar cuenta que lo necesitas. Bueno, la adoración es una necesidad cuando brota de un corazón rendido totalmente a Dios. La adoración es una necedad
cuando brota de un corazón centrado en sí mismo. Hay corazones llenos de sí mismos, solo piensan en sí mismos, primero yo, después yo, y si sobra algo al último yo también. Pero hay gente que siempre está pensando en el reino de Dios. Esos son verdaderos adoradores. Adorar es más que cantar, es más que tocar un instrumento. Adorar es caminar con Dios, amándole, obedeciéndole y sirviéndole con todo nuestro ser. O sea, cuando tú adoras, estás cumpliendo el primer y grande mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y eso es adoración. Y yo te invito a que empieces desde este día a adorar a Dios en todo lo que hagas. Otra cosa bien importante, como yo te dije, es más que cantar. O sea, la adoración no es la que hacemos en la iglesia, es parte de la adoración, pero en tu casa, con tus familiares, en tu trabajo, cómo haces lo que haces, ahí tienes la oportunidad de adorar a Dios. Que Dios te bendiga y que empieces una vida de adoración genuina y verdadera. Se despide de ti tu amigo